Buenos días, nos encontramos nuevamente en este inicio de semana para reavivarnos con la palabra del Señor. Hoy un capítulo muy importante, pero antes empecemos en oración. Nuestro Señor y Padre Celestial, cuán agradecidos estamos por tu misericordia, gracias por la vida, por los cuidados que nos has dado, Señor, y por la nueva semana. Nos ponemos en tus manos, pedimos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le dice a Moisés, aquí en el capítulo número 4 del libro de Levítico: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, y hace alguna de ellas. Y ahí empieza a mencionar desde el sacerdote hasta el ciudadano común del pueblo. ¿Qué era pecar involuntariamente? Era un pecado no premeditado. Y era cuando el Hijo de Dios fallaba a uno de los mandamientos y necesitaba purificación. Así dice que si el que pecaba era el sacerdote y de esta manera también hacía culpable al pueblo, pues era el representante de Dios frente a ellos, debía traer un becerro sin defecto como expiación. Debía llevar el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión y al poner su mano sobre la cabeza del animalito, éste tomaba el lugar del pecador, en este caso el lugar del sacerdote que había transgredido. Este era el sumo sacerdote quien representaba al pueblo ante Dios y debía traer un becerro. Poniendo su mano sobre el animalito, aquel tomaba el lugar del transgresor, en este caso del sumo sacerdote que fue quien pecó. Luego sigue diciendo que debía tomar de la sangre y derramarla frente al velo y también poner en los cuernos del altar del incienso aromático. Aquí mismo en Levítico, en el capítulo número 17, versículo 11, nos dice la palabra del Señor: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por las personas. Entonces, al poner la sangre sobre los cuernos del altar, se estaba haciendo expiación por sí mismo en este caso, porque era el sumo sacerdote. El resto de la sangre debía ser rociada al costado del altar del holocausto que se encontraba en el atrio, en el patio del santuario. Y tomando al animal, ahora debía sacar su grasa y sus 2 riñones, y estos ser quemados sobre el altar del holocausto en olor grato a Jehová. El resto del animal debía ser sacado afuera y quemado donde se echan las cenizas, como dice el final del versículo 12. ¿Por qué debía llevar al animal a la puerta del tabernáculo? Siempre la puerta del tabernáculo, mientras estudiemos el Antiguo Testamento, o la puerta de la ciudad, será lugar de juicio. Así, él estaba permitiendo que el Señor juzgue su pecado. Si el pueblo era el que pecaba, como dice el verso 13, toda la congregación de Israel, involuntariamente, entonces estos debían traer un becerro para la expiación. Y se hacía el mismo ritual. Pero mire lo que dice el pie de página en este momento. El resto de la víctima era quemada para deshacerse de ella, puesto que un sacerdote o el pueblo entero no podían recibir honorarios por su sacrificio en su propio beneficio. Entonces, en este caso, debía quemarse el resto de la víctima. Veremos más adelante que en el caso de otras personas
El resto del animal era dado para el sumo sacerdote y para los que ejercían el sacerdocio. Versículo 22, que si el que pecaba involuntariamente era un jefe, éste debía traer un macho cabrío. Y si era una persona del pueblo la que pecaba involuntariamente, de acuerdo al versículo 28, debía traerse una cabra. En estos dos últimos casos, como ya lo mencionamos, el resto del animal era entregado para el consumo, la manutención del sacerdocio. Estas ofrendas simbolizaban a Cristo. Y como dice el Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 28, el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. El animalito tomaba el lugar del pecador, pero un día vino Cristo, el Cordero de Dios, y tomó el lugar de toda la humanidad pecadora. Y gracias a su sacrificio, usted y yo hoy podemos obtener perdón y remisión de pecados. Nuestro Señor, gracias porque has tomado nuestro lugar. Gracias por las bendiciones que nos das a cada momento. Queremos ahora, Señor, empezar esta semana tomados de tu mano y haciendo tu santa voluntad. Bendice a mis amigos, bendice cada familia y que en esta semana caminemos contigo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Tenga una excelente y feliz semana.